Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Este es un nuevo podcast y estoy muy contento de poder compartir en este tiempo. Hoy estoy con Edwin y con mi amiga Stephanie. La verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de poder aprender un poco más de la oración. Así es, muy contento de poder estar con ustedes, David y Stephanie, un gusto. Igualmente. Pues hoy vamos a tocar temas muy importantes y vamos a hablar sobre el carácter de Dios y la oración. La verdad es que estoy muy contento por esto porque creo que muchas veces hemos aprendido algunos conceptos sobre la oración y creo que desde la escuelita dominical, ¿verdad? Creo que hemos ido aprendiendo conceptos sobre cómo orar. De hecho, cuando queremos buscar una imagen de oración, casi siempre vamos a encontrar un niñito con sus dos manos juntas, ¿verdad? Eso es como ya un icono de la oración, ¿verdad? Y creo que cerrar los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Es otra de las maneras en las que nos enseñan a orar. Y agachar la cabeza. ¿Qué piensan? Algo que les haga clic con respecto a orar. No sé tú, Stephanie, algo que se te ocurra, algo que tengas muy puntual. Fíjate que yo creo que a veces tenemos como la idea de que para orar tengo que hincarme y si no, Dios no me escucha. O tal vez tengo que cabal cerrar los ojos, ¿va? Y si no, Dios no va a escuchar mis oraciones. Entonces, creo que a veces también aprendimos mal como sobre la oración, porque nos enseñaron como que tenés que hacer ciertas cosas y si no, no puedes ser escuchado por Dios, ¿va? Excelente. Incluso lo de los horarios, a veces creemos que podemos buscar a Dios solo de madrugada, o en la noche, o en la mañana, y lo podemos buscar todo el tiempo, en todo momento. Yo creo que al final somos un conjunto de experiencias y de vivencias, ¿verdad? Ya lo he compartido en otros podcasts, pero quiero compartirlo hoy porque es muy puntual. Recuerdo que en una oportunidad iba saliendo de la iglesia, de una actividad, y me dirigía a mi casa, ¿verdad? Iba manejando, pero sentía aquella necesidad de hablar con Dios. Me imagino que en algún momento lo han vivido. Y recuerdo que tenía una necesidad muy fuerte de hablar con Dios. Iba en el carro y le dije, mira, Señor, hoy que llegue a mi casa, iba manejando, era cuestión de 10, 15 minutos. Yo voy a poner mi playlist, ¿verdad? Y me vi en el cuarto de oración, porque tenía un cuartito donde oraba. En el cuarto de oración me vi hincado y le dije, Señor, mira, hoy sí quiero que me toques y que tengamos un tiempo así maravilloso. Quiero descargarte mi corazón. Tengo unas ganas de estar en tu presencia. Y se lo dije a Dios como platicando en el carro. Y me dice el Señor, ¿y por qué no empezás a hablar conmigo en este momento? En ese instante, literalmente, los pelitos se me pararon todos en los brazos y empecé a llorar, ¿verdad? Y empecé a hablar con el Señor y me dice, mira, no necesitas llegar hasta tu casa para poder empezar a hablar conmigo. Si tú sabes que yo te amo, y empecé a tener un tiempo de intimidad con el Señor en el carro mientras iba conduciendo. Y cabe mencionar que no tuve que cerrar los ojos, ¿verdad? Obviamente, si lo hubiera hecho, hubiera provocado un accidente. Pero eso es lo que nos dice de la realidad de comunicarnos con Dios, ¿verdad? No tuve que cerrar los ojos, no levanté las manos. Iba manejando, iba teniendo una conversación con el Señor, iba llorando porque me sentía muy cerca de Dios y porque podía escuchar a Dios decirme, mira, te amo, estoy con vos, vas a salir de esta y tranquilo, ¿verdad? Yo estoy aquí a tu lado. Saben que yo tuve un problema que yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y ese no es el problema. Eso pensé. Buena aclaración. El problema es de que en verdad yo sí creía de que uno los oraba los domingos y a la hora de comer. Entonces en verdad era como mi rollo. Y en verdad los que oraban a la hora de comer eran mis abuelitos. Mis papás no, entonces yo decía esas cosas de abuelitos. Wow. Incluso mi abuelita sí tenía mucho el rollo de que se encerraba y se ponía a orar y todo. Pero yo decía, esa es cosa de abuelitos, no es cosa mía, ¿va? Entonces, por mucho tiempo sí creí que la oración era como algo para los adultos o algo para hacerlo en la iglesia, ¿va? No algo para hacerlo en cualquier lado, en cualquier momento. Y ya como tomando en cuenta lo que hemos leído, ¿va? Del el carácter de Dios, es bien diferente el conocer ya el carácter de Dios cuando uno realmente intima con Él
a cuando uno solo lo toma así como para los domingos o solo para, gracias Dios por estos alimentos, amén. Incluso creo que desde pequeños tratamos de imitar cuando no conocemos bien de qué se trata la oración. Yo tengo una anécdota de eso. Mi mamá me lo cuenta porque no me recuerdo al 100%, pero mi abuela siempre le ha gustado orar y llama a las hermanas de su iglesia y llegan a la casa de ella y oran. Y cuando yo tenía 1 año, yo las veía orar, me cuenta mi mamá. Y yo podía ver cómo el Espíritu Santo era derramado, incluso ellas se caían. Y yo, de niño, queriendo imitar, también me tiraba al suelo. Por eso mi mamá, y es chistoso porque dice que yo antes ponía una toalla para no como que lastimarme o estar así en el piso, pero como yo veía que ellas se caían orando, yo lo imitaba. Entonces ahorita me vino a la memoria con sus anécdotas porque desde pequeños tratamos de imitarlo cuando no lo conocemos y a medida que vamos creciendo sabemos de qué se trata y cómo Dios pues actúa en nosotros. Hay un hermano que yo respeto mucho y que admiro por su forma de predicación. Es muy particular porque tiene una barba muy parecida a la mía. En el tema de no decir marcas o nombres. Estoy seguro que algunos lo van a identificar fácilmente. Le decía, mira hermano, yo no me complico. ¿Sabe? Yo me compré una almohada de las que usan las jardineras. Esas son unas almohadas muy, muy cómodas porque ellas pasan mucho tiempo hincadas. Entonces utilizan esa postura para poder llegar a las partes más bajas de las plantas y de esa manera cuidan sus rodillas. Mira hermano, dice, yo ahí me paso, dice. Él predica así como muy, muy del pueblo, ¿verdad? Mira, hermano, dice, yo me la paso ahí postrado, rico, dice, ¿verdad? Ahí paso mis tiempos con Dios. Y es que hoy quiero hablar de 2 puntos importantes, o al menos quisiera como enfatizar en ellos. En la majestuosidad de Dios, en lo grande, en lo poderoso, en lo increíble, en lo inalcanzable que puede llegar a ser el Señor nuestro Dios. Y en lo cercano, en lo bondadoso, en lo amoroso, en lo amigable que Él quiere ser con nosotros. Aquí tenemos 2 posturas, ¿sí? Por muchos años la iglesia en general predicó y nos enseñó sobre un Dios majestuoso, sobre un Dios poderoso, un Dios increíble, un Dios inalcanzable. Y por eso es que hay muchas formas o muchos métodos de oración en los cuales están incluidos ceremonias muy respetuosas para acercarse a Dios, ¿verdad? Y es increíble porque no creo que estén mal, ¿sí? Y aquí quiero empezar como a quitar un par de dudas que muchas veces tenemos o de falsas enseñanzas que podemos tener. No está mal que nos acerquemos a Dios con respeto, ¿sí? No está mal que querramos postrarnos o sentir la necesidad de agachar nuestra mirada delante de Dios, porque si bien es nuestro Padre, es el creador de todo. Él es dueño de todo el universo. Tiene la capacidad, Stephanie, de poder estar hoy con nosotros en el podcast y estar al mismo tiempo con las personas que lo están escuchando a la par de ellos. Eso es algo increíble. A eso llamamos omnipresencia de Dios. O sea, que puede estar presente en todos lados. Si hablamos de alguien tan poderoso, ¿por qué vamos a tratarlo de una manera irrespetuosa, por ejemplo? ¿Verdad? No me cabe. Sin embargo, cuando Jesús viene a la tierra, nos dice, ustedes cuando oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, si bien estamos hablándole a nuestro Padre, dice que lo debemos de hacer con respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. Y se los digo porque hoy por hoy hay una parte de la iglesia que nos está enseñando que podemos hablarle a Dios como nuestro amigo, ¿verdad? Que podemos hablarle a Dios con toda confianza, con toda libertad. El problema, Estefan, es cómo le hablamos a nuestros amigos. El problema es cómo nos hablamos entre nosotros. Si ustedes hubieran visto cómo me recibieron. Ok. Porque hay demasiada confianza y nos queremos y creemos que no hay ningún problema. Pero el tema es que sí, Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Pero no por eso voy a perder el respeto. Sí, y fíjate que yo creo que también pasa muchas veces
de que definitivamente Dios sí está un escalón arriba de nosotros o muchos escalones Sí. arriba de nosotros, pero llegamos a algún momento de confianza que nos igualamos a Él. Exacto. Entonces es ahí donde la oración ya no se vuelve una oración donde yo honro a Dios con hablar con Él, donde lo adoro o algo así, sino que simplemente estoy como al mismo nivel. Entonces le pido lo que sea y mira vos, necesito esto y dámelo Pensando ya, en mí. va. Y creo que al final Dios tiene la obligación de cumplirme las cosas Wow. porque me estoy igualando a Él, va. Ya no hay respeto, ¿verdad? Ajá. Es igual. Justo, y eso es lo que sucede, porque siguiendo esa misma línea que comentaba, eso nos hace como que muy egocéntricos. Egoístas. Y llega el momento en el que no entendemos que nuestra oración no se trata de nosotros, ni de deleitarnos en su presencia, sino que queremos que sea solo un momento para mí, en el cual dame, o todo se trata de mí. Y nos acercamos a Él con una lista de deseos, o como bien leíamos, una lista de compras. ¿Y qué pasa cuando vamos al supermercado con esa lista? Nosotros queremos encontrar todos los artículos. Tenemos un objetivo. Voy a ir porque quiero conseguir todo lo que yo tengo en mi lista. Y muchas veces llegamos delante de nuestro Padre, delante de su presencia con esta lista, buscando adquirirlo todo y que Él me lo dé todo en ese momento o dámelo ya, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y hay algo que a mí a veces me preocupa. Quiero serles bien sincero en este espacio porque creo que de eso se trata. Y es que a veces veo a algunos de mis amigos, porque pues los considero así, reclamarle a Dios con mucha facilidad, ¿verdad? Y creo que es por eso mismo, ¿verdad? Por esa libertad que hemos mal interpretado en las Escrituras. Y digo reclamarles porque, o sea, vienen y le reclaman a Dios porque la novia lo dejó, por ejemplo. O sea, no es por una causa de algún peso relevante para tu vida. Y lo digo con respeto, no lo digo menospreciando las relaciones de noviazgo, ¿verdad? Sino lo digo porque algo tan pequeño como eso nos hace irrespetar a Dios. Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Dónde estabas? Y Dios, Señor, perdónanos porque a veces hemos malinterpretado el que tú dijiste que nos considerabas tu amigo, ¿verdad? El que querías tener esa cercanía con nosotros, ¿no? Sí, y es que fíjate que también uno a veces viene y le pide a Dios, Dios, haz tu voluntad en esta situación. Pero en verdad estamos pidiéndolo a Dios, haz tu voluntad, pero queremos que sea nuestra voluntad. O sea, Totalmente. pasa muchas veces de que, por ejemplo, con lo que decías de la novia, ¿va? Dios, haz tu voluntad en mi relación, pero yo no la quiero dejar. O sea, es mi novia. Claro. Entonces, queremos que Dios haga en verdad nuestra voluntad. Y a través de la oración le decimos, haz tu voluntad, y en verdad no estamos permitiendo que Él obre en la situación en la que estemos viviendo. No, incluso nos acercamos a Dios solamente para que cumpla lo que Exacto. nosotros queremos. Solo lo buscamos para que Él nos dé algo. Eso es muchas veces lo que solemos hacer cuando hemos malinterpretado lo que realmente es la oración. Definitivamente. Entonces, yo quiero dejar en claro esto de que si bien Dios es nuestro amigo, si bien es nuestro Padre, si bien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, wow, miren ese staff ahí, nos está bendiciendo. Sé que algunos no van a poder verlo, algunos solo están escuchando, pero hemos sido bendecidos con una empanadita para poder acompañar este tiempo. Gracias a nuestro staff. En esa misma línea de accidentes y empanadas, quiero reforzar el que podamos entender que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Padre eterno, lleno de amor y lleno de misericordia. Y si bien tenemos la puerta abierta para entrar hasta su gracia, hasta su trono, siempre hagámoslo con amor, con respeto. Yo hace unos días, Erwin, yo publicaba en mis redes sociales quién había leído el libro de Job. Yo creo que vos lograste también compartir ahí. Yo les preguntaba quién leyó Job. Y Job es un hombre que fue probado en diferentes áreas de su vida, pero cuando se acerca a Dios y cuando él se molesta, él habla mal de él, ¿verdad? Dice, no, yo ya no debería de vivir, yo estoy aquí robando aire. Él se molesta y habla de él, pero no habla mal de Dios. Y es increíble porque al final del libro dice, y en todo esto Job no pecó.
¿verdad? Porque vos puedes acercarte a Dios y ser honesto y decirle, Señor, estoy cansado, ya no puedo más, esta situación me tiene triste, ya no tengo ganas de llegar al culto, Señor, de congregarme, ya no tengo ganas de hacer comunidad, estoy frustrado, estoy cansado, pero en nada de lo que dije ofendí a Dios, ¿verdad? Fui sincero, pero no ofendí al Señor. Yo creo que necesitamos mantener o volver a ese respeto, a ese amor y poder acercarnos confiadamente, pero con amor y con respeto a Dios. Sí, sabes que con eso que decís, a mí me pasa mucho de que yo a mi abuelita la trato de vos. Ajá. Y en verdad, una vez me topé con una persona que me dijo, vos tratas a tu abuelita de vos, pero si a ella se le habla de usted, ¿o es una señora grande? Y en verdad, pues yo a ella la trato de abuelita, mira, ¿qué onda vos? Y que no sé qué. O sea, no le digo tan así, pero sí la trato de vos. A lo que voy es de que en verdad sí la puedo tratar así, pero jamás voy a pasar a alguna línea, o sea, si hay una línea de respeto que no voy a decirle, ¿qué andabas? Y le voy a dar la manada ahí en el Claro. brazo, ¿va? Sino que simplemente hay confianza, pero siempre hay respeto, ¿va? Excelente ejemplo que hay hiciste. confianza, pero siempre voy a venir y ella tiene mucha más sabiduría que yo. Hay confianza, pero siempre voy a respetar lo que ella me dice, ¿va? Entonces yo siento que es de aprender a ser honestos con Dios, a poder confiar en Él, a poder ser amigo de Él, pero sobre cualquier cosa siempre tengo que respetar lo que Él me diga, ¿va? Y cumplir la voluntad del Padre como tal. Sí, claro. Y quiero contarles algo que en estos últimos meses me he deleitado y he aprendido. No les voy a decir, es que desde hace años ya me pasaba, porque fue en estos últimos meses. Tal vez tengo una situación, posiblemente estoy pasando una necesidad o tengo un problema. Y claro que me puedo acercar al Señor por eso. Pero más que eso, me he centrado en poder admirarlo, en poder contemplar su grandeza, lo que hablábamos al principio, su majestad, y concentrarme en que no se trata de mí, sino se trata en Él, en ese respeto, en admirar su gloria, en saber que Él es el dador de todo. Y créanme que en mis oraciones incluso se me ha olvidado mis peticiones o mi lista de compras, porque el Espíritu me ha movido a otro deseo, a Jesús. Y es más que suficiente Él. Incluso en esos momentos ya no quiero nada más que Jesús, o sentir la presencia del Espíritu Santo y saber que tengo al Padre en ese momento y que Él también se está deleitando de cómo yo lo admiro, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos tomemos ese tiempo para poder centrarnos en Él, para poder contemplar a Él, a nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestro Dios, estamos delante de un Rey. Esto me lleva a mí al siguiente punto y quiero recordar, por ejemplo, aquel momento en el que Jesús es tentado por el enemigo, ¿verdad? Este punto tenía como título en el libro, la verdad tiene dos alas, ¿verdad? Y decía, no podemos quedarnos con, su palabra dice, no, ¿cómo era? Escrito está, ¿sí? No podemos quedarnos con el escrito está. Y pareciera contradictorio, ¿verdad? ¿Y por qué no me voy a quedar con el escrito está si está escrito? Pero el ejemplo que nos está dando el autor es increíble porque dice, no puedes quedarte con el escrito está porque también está el también escrito está. Y esto se refiere a lo siguiente, y ahí voy a ir como encajando, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, dice, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que si yo me acerco a Dios, entonces yo me voy a acercar sabiendo que Él va a responder mi oración. Ahora bien, hay algunos pensamientos que dicen, si nosotros creemos entonces que Dios existe, basta con orar una sola vez y no tengo que volver a orar por lo mismo. Porque si lo hago, entonces estoy demostrando que no creo en Dios. ¿Ok? Esto parece una verdad. Sin embargo, es una verdad a medias. Porque también hay una escritura en donde el mismo Jesús nos enseña y nos dice que había una viuda. Una viuda que se acercaba constantemente a un juez para que le hiciera justicia. Esta viuda y este juez obviamente son figuras para una explicación, no son personas reales. Y dice el Señor, el juez ni era temeroso de Dios, ni conocía al Señor. Pero dice, si yo no escucho a esta viuda, me va a cansar, porque la viuda llegaba de día y de noche.
Entonces la Escritura nos enseña que cuando nosotros oremos, seamos como esta viuda, que pedimos constantemente al Señor hasta que veamos nuestro milagro hacerse realidad. Entonces necesitamos no solo quedarnos con una parte de la Escritura como una excusa, ¿verdad?, para no buscar a Dios como la palabra de Dios lo demanda, sino necesitamos tener un panorama completo. ¿Saben qué? A mí me preguntaron una vez y se los voy a preguntar a ustedes para que respondan. Una chica me preguntaba, mira, pero si se supone que Dios lo sabe todo, Él sabe lo que necesito. Entonces, ¿por qué tengo que estárselo recordando? O sea que si se lo recuerdo, ¿no le importa a Dios? ¿Qué piensa Erwin? Quiero escuchar a Erwin. Dios todo lo sabe. Incluso la Escritura dice que nosotros no sabemos pedir, pedimos mal. Y que también nuestro corazón es engañoso, que ni siquiera nosotros nos conocemos ni lo que queremos y muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Y Él sí lo sabe. Él nos conoce mejor que nosotros mismos porque Él nos creó y es nuestro Padre. Y no está mal que nosotros se lo digamos al Señor y no es que Él no sepa, pero posiblemente tal vez esa no es su voluntad. Esos no son sus planes. O bien, Él está esperando que nosotros nos acerquemos con esa actitud de humildad y le digamos, Señor, necesito esto. Y Él nos escucha, porque parte de sus atributos es ser un Dios bondadoso y en su bondad tan infinita nos ama, que es como cuando nos acercamos a nuestros padres. Mira, necesito esto. Y con ese tierno amor ve nuestra necesidad y nos da. Ok, voy a eso. Me gusta mucho porque también es parte de los ejemplos de las dos alas, ¿verdad? Por supuesto que Dios sabe todo de nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura, ni siquiera está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. O sea, Él lo conoce todo porque es omnisciente, todo lo sabe. Ahora hay un punto importante acá, que Dios anhela relacionarse con nosotros. Dios anhela que tengamos una relación de padre e hijo. Entonces, si Dios anhela esta relación, Él anhela que nos acerquemos. Le digamos, papito, mira, necesito un carro nuevo, ¿verdad? Señor, de verdad, este carro ya lo tuve mucho tiempo, me está fallando, quizás pueda ser de más bendición para alguien más, pero yo necesito un carro nuevo, ¿verdad? Y Dios en su infinita providencia dice, ok, tenlo. Dios ya sabía tu necesidad, pero Él anhela que te acerques. Si Él, por ejemplo, si Él no quisiera tener esta relación estrecha, no nos hubiese creado y se hubiese quedado con los ángeles, porque los ángeles no tienen voluntad propia, ellos accionan en una obediencia continua con Dios y Dios les da a los ángeles lo que necesitan sin tener una relación estrecha, pero nos creó a nosotros para que podamos estar cerca de Él. Y ese es el por qué nosotros necesitamos hablar con Dios y decirle, Señor, necesito esto, necesito que intervengas en esta situación. Por favor, Padre, atiende a mi oración. No porque Él sea malo, no porque Él no tenga cuidado de nosotros, porque les voy a preguntar, ¿Dios les ha dado cosas a ustedes sin que ustedes se las pidan? Sí. Por supuesto, porque así es de detallista, ¿sí? Sin embargo, hay cosas muy específicas y muchas veces esas cosas específicas no tienen que ver con nuestro sustento diario. Sí. Pensemos en el sustento diario, comida, lugar donde vivir, trabajo, ¿qué más? Ropa. Nunca nos ha faltado. Tal vez no tenés la chumpa Gucci que quisieras, ¿verdad? O los tenis Braga o no sé, porque eso ya es un lujo, un gusto, pero chumpa, tenis y pantalón no nos ha faltado. Y sabes que con eso de los gustos que decís, al final Dios es tan lindo que es hasta bien detallista con eso, ¿va? Hace poco con Rolando pues tuvimos la oportunidad de cambiar el carro y todo, y yo me acuerdo que antes de que lo cambiáramos yo le decía así como, mira, pero decirle a Dios qué querés exactamente, ¿va? O sea, que quisiera que fuera año más o menos tal, y vieran que cabal Rolando quería un carro rojo, y ese era como el rollo, ¿va? Que él siempre ha querido tener un carro rojo, y adivinen qué, al final, entre todo, Dios puso un carro color rojo, en el presupuesto exacto que teníamos, incluso fue hasta más económico y el año que dijimos, y con lujos que al final, pues el carro cualquiera hubiera sido funcional,
pero sí nos lo dio específicamente como se quería. Wow. Entonces Dios es bien detallista cuando uno realmente tiene una relación íntima con Él y puede tener la confianza de decirle, mira Dios, a mí sí me gustaría que fuera tal y tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Claro. Wow. Sí. Sí, Fue, Erwin, sí, perdón. fue muy detallista Dios contigo y con Rolando, tu esposo. Fue algo sin duda muy especial, ¿verdad? Y incluso a veces, no sé, ahorita me recordaba de algo que también habíamos leído, que nosotros tendemos a creer que está mal orar por la misma cosa. Si oré una primera vez, no orar una segunda, porque tal vez no fue una sola oración que hicieron, posiblemente fueron varias oraciones. Y a veces en nuestro pensar como humanos creemos que es incrédulo volver a pedir por lo mismo, o si ya lo hice, no hay una necesidad, cuando sí. Tenemos que orar y ser insistentes, como nos comentaba David en la historia de la viuda, ¿verdad? Incluso podemos ver personajes referentes en la Biblia como el rey David. Lo podemos ver en los salmos, en sus oraciones. Si no hubiera que orar 2, 3 o más veces, los salmos se hubieran quedado cortos. Incluso lo podemos ver con Elías. Es necesario acercarnos a nuestro Padre y decirle otra vez, ¿verdad? No porque sea algo repetitivo o porque, sí, Dios ya me escuchó y Él ya lo sabe, sino por lo mismo que hablábamos, de que Él quiere tener una relación con nosotros, Padre e Hijo. Ahora yo les pregunto, entonces, ¿hay un método para orar? Yo pienso que no existe un método o algún ritual que uno tenga que hacer para que Dios sí te escuche. Sin embargo, uno tiene que volverlo parte de su rutina diaria, el poder platicar con Dios, el poder estar cerca de Dios, el realmente como hacer oraciones rápidas, pero también poder tener conversaciones profundas con Dios, hacerlo parte de tu vida a como a ti te quede bien. ¿Cuántas veces debo pedirle lo mismo a Dios? ¿Cuántas veces es correcto orar por lo mismo? Yo considero que no hay una cantidad exacta, porque no es un método. Tienes que orar 3, 4, 5 veces. Las veces que podamos, bueno, no sé si está bien decirlo de esa forma. Necesitamos la necesidad de orar. Okay. O las veces, también depende de nuestra relación con Dios. Muy bien, ahí vamos. Y yo me puedo acercar con Él tal vez 2, 3 veces, pero debo saber que no se trata de la cantidad, sino de la manera en la que yo me acerco a Él y tengo ese trato especial, entendiendo que la oración es el canal con el cual yo me puedo comunicar. Incluso, como bien decían, no hay un método, no hay un ritual. Saber que Dios está conmigo todo el tiempo y que yo puedo tener una conversación de lo más fluido, de lo más natural. Les digo esto porque dice en la Escritura que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Va a haber algún momento en tu vida, Stephanie, en el que vas a tener que orarle a Dios por algo importante, pero va a bastar una vez. Y alguien te puede tachar de irresponsable, de desamorada, de muchas cosas. Pero esa oración que hiciste fue tan genuina y el Espíritu Santo estuvo tan presente que Él te hizo sentir paz. Voy a la Biblia. Vamos al ejemplo de Ana. Ana había orado incansablemente por tener hijos, pero una oración fue distinta. Cuando se acercó al templo, Elí la vio orar y le dice, mujer, vete tranquila, Dios ha escuchado tu oración. Ella ya no volvió a pedir por lo mismo, porque ya Dios había escuchado su oración. Llega un momento, va a haber otra circunstancia, Edwin, y lo menciono así porque necesitamos transmitirle esto a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Va a haber una situación en tu vida que tal vez va a ser muy sencilla, como, no sé, comprar un ticket para viajar a algún lugar, pero le vas a orar a Dios muchísimas veces para que te confirme. Y no va a estar mal, porque va a ser el Espíritu Santo el que te va a decir, habla una vez más con papá, habla una vez más con papá, habla una vez más hasta que Él nos dé la paz. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No un método, no un ritual, no malinterpretar la Escritura y decir, no, voy a pegarme a esto. No. Tomemos la Escritura y dejémonos guiar por el Espíritu para que Él sea quien nos muestre en nuestra propia vida
o en nuestra vida, ¿de qué manera debemos pedirle a Dios? ¿Sabes? Y con esto también tiene mucho que ver con nuestra fe, porque vieran que yo tengo una prima que tiene un nene, que desde que tiene 2 años el nene tiene cáncer en su ojito. Ha pasado por un montón de procesos, ahorita ya tiene 8 años y definitivamente ha sido una oración constante cada vez que el nene tiene una quimioterapia, que oremos por Jonty, oremos y oremos y oremos. Y definitivamente ha sido una oración como muy repetitiva. Claro. Y Dios ya les dijo a ellos que se iba a sanar, ¿va? Sin embargo, pues el nene sigue por procesos y siempre se ora por él y todo. Pero tiene mucho que ver también con la fe que yo tengo en orar, ¿va? Porque yo puedo orar porque Jon se sane y que Dios quítale el cáncer, ¿va? Pero tal vez en mi interior estoy pensando, ¿y si no se lo quita? Totalmente. Entonces yo siento que también tiene mucho que ver nuestras oraciones con la fe que hagamos y también depende de eso, de qué tan repetitivas las hagamos y qué tan funcionales sean, ¿va? Porque puede ser que yo esté repitiendo y repitiendo lo mismo, pero si yo sigo creyendo, Él no se va a sanar, entonces no está haciendo una oración repetitiva funcional. Pero si yo sí tengo la certeza de que Dios lo va a sanar, aunque lo repita mucho, es una oración que puede ser funcional. Incluso debemos nosotros entender la voluntad de Dios. Exacto. Para cada parte de nuestra vida o por lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es muy importante, porque incluso aunque no tengamos respuesta de Dios, tenemos que saber que lo tenemos a Él. Aún aunque ya no busquemos la respuesta o ya no la necesitemos, lo seguimos teniendo a Él. Hay algo que de verdad creo que es Dios guiándonos al siguiente punto, y es qué tan sincera es nuestra oración. Amigos, Dios no se va a molestar si realmente no creemos en este momento que el milagro pueda ocurrir. O si no creemos lo suficiente para que el milagro ocurra. Quiero traer a memoria el padre de aquel niño cuyo hijo era atormentado por un demonio. Lo lleva a sus discípulos y le dice, Señor, ya se los traje a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por él? Pues quiero que lo sanes. ¿Tú lo crees? Miren la pregunta que Jesús le está haciendo. ¿Lo crees? Y el padre le dice, sí, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Y esa palabra tan sincera es la que hace un cambio delante de Dios, ¿sí? Y necesitamos acercarnos a Dios así. Señor, me está costando creer. Tú dijiste que me ibas a prosperar. Tú dijiste, Señor, que ibas a abrir una puerta amplia, espaciosa, pero me cuesta creer, porque lo que tengo en este momento son deudas. Señor, ayúdame a creer y ayúdame a salir de esta situación. Entonces necesitamos ser sinceros con Dios. No podemos aparentar, sí, Señor, la bendición, Señor, gracias. Y cuando nos levantamos de esa oración, nos levantamos más vacíos y más frustrados de lo que nos postramos porque no fuimos sinceros. Wow. Exacto. ¿Saben que a mí me pasaba algo hace mucho tiempo? Cuando empezaba como ya a meterme ya muy intencionalmente a la iglesia, yo creía que la gente lloraba como porque sentía algo. O sea, pero sí, obviamente sí, ¿verdad? Pero yo me acercaba, oraba y no sentía nada. Entonces, pero decía yo, qué pena que las demás miren que yo no estoy llorando. Entonces me ponía a pensar cosas tristes y me ponía a llorar. Wow. O sea, pero al final, cabal, pasaba eso, de que yo en verdad lo hacía como porque ni modo, o sea, todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Exacto. Pero nunca había sentido genuinamente el tener una intimidad con Dios a través de una oración, o realmente el sentir el Espíritu Santo a través de una oración, ¿verdad? Y hasta en algún momento dije yo, no, esto no creo que sea así, no creo que esté funcionando como yo creo. Claro. Y comencé ya como a ser más intencional y en verdad dejar de intentar y sí hacer las cosas y sí orar y sí no ponerme a espiar al de a la par. Entonces ahí fue cuando entendí que en verdad uno no tiene que fingir delante de Dios las cosas, porque yo lo que hacía era ponerme como de, ay, viene alguien que ora, entonces que ore por mí, así tal vez sí lloro, lloro genuinamente. Y en verdad no se trata de hacer las cosas
porque los demás lo hacen o no se trata de venir y bueno, voy a fingir que siento el Espíritu de Dios, porque si no me estoy perdiendo de la verdadera bendición, que es sentir eso, el amor que se siente al realmente sentir el toque de Dios. Pero cuando yo vengo y trato de fingir algo que no soy delante del Padre, entonces me pierdo de muchas bendiciones, ¿verdad? Totalmente. Sí, y muchas veces tratamos de aparentar en nuestras oraciones o aparentamos cuando nos presentamos delante del trono de la gracia. Y en esa misma línea que ustedes comentaban, quiero contarles algo, ¿verdad? Fíjense que en los grupos de nuestra arena de Volt, que son de preadolescentes, muchas veces los más grandes llevan a sus hermanitos. En el grupo que tenemos en mi casa, tenemos de todas las edades ahí, ¿verdad? Pero me da tanto, me recuerda, mejor dicho, específicamente de los que tienen 10, 11 y 12. Porque actúan como niños, pero ya están algo grandes. O sea, es esa etapa difícil de la preadolescencia. Sin embargo, hemos hecho esos momentos tan importantes de oración y ministración, y de todos, incluyendo a los más grandes, que hay algunos de 15, la mayoría tiene 13, uno que otro de 14, pero ellos han sido tan sinceros en su oración, tan sinceros, y es algo que se puede notar cuando los ves, que se presentan con ese corazón tan vulnerable, sin apariencia, sin pensar, es que me van a ver los demás, es que qué vergüenza, se van a reír, es que no, tal vez no lo entendemos, pero ellos incluso se ponen a orar, y si ustedes los pudieran ver con esa sinceridad de verdad que le están diciendo a Dios, a papá, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y hasta se postran y empiezan a llorar, pero es una sinceridad tan bonita. Y recuerdo cuando Jesús decía, dejen a los niños venir a mí. ¿Y por qué es tan importante ser como un niño? Por esa sinceridad, por esa vulnerabilidad sin apariencias, saber que podemos presentarnos delante del trono de la gracia. ¿Y qué le estamos presentando al Señor? Podemos presentarle nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras frustraciones, nuestras heridas del alma, aquello que nos duele, también nuestros momentos felices, de gozo, contarle cada aspecto de nuestra vida importante, esas tentaciones, cada cosa que nosotros vivimos o que nos pasa, ser sinceros, ser completamente honestos con Él. ¿Saben que ahorita hace unos días pasó una situación complicada con una persona y fuimos a orar ahí, por ahí también estuvo David, y cuando ya pues dejamos de orar, ya se habían calmado un poquito las cosas, me dijo, mira, de verdad, yo no creo ahorita en Dios, no creo, pero les agradezco porque estén aquí, ayúdenme a que siga creyendo, ¿va? Ayúdenme a que siga intentando creer en Dios, ¿va? Y en verdad, en ese momentito sí fue así como de, ay, ¿qué le digo, verdad? Choqueante. Pero en verdad, qué chilero que pueda llegar a ser así de sincera. Así, mira, ahorita está pasando este problema y de verdad no creo en Dios, pero oren por mí para que pueda seguir creyendo y no me aleje, ¿va? Totalmente. Entonces... Sí, es increíble. Creo que realmente el hecho de poder ser sinceros delante de Dios es un regalo más de parte de Dios para nosotros. Quiero compartirles una anécdota, y la pensé hace unos días cuando sabía que tenía que estar acá. Cómo el ser sinceros y ser específicos con Dios es tan importante. Tú lo compartías con tu esposo Rolando, lo que vivieron con el carrito, y que genial, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía más o menos unos 5 años, ya uno ya tiene como la facilidad de hablar y pedir cosas, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, mira, quiero pues darte tu regalo de Navidad, ¿qué quieres, verdad? Mi relación con mi mamá siempre ha sido como muy, muy buena. Le dije, se la voy a poner difícil, ¿verdad? Mira, le dije, quiero un robot. Quiero un robot que se vuelva dinosaurio. ¡Guau! Que después de convertirse en dinosaurio, se vuelva avión, ¿verdad? Que sea dinosaurio, que sea robot, así como humano, ¿verdad? Humano, robot, dinosaurio, humano, robot, dinosaurio. Que se haga tanque, ¿verdad? Y no me acuerdo si le dije que se vuelva león, ¿va? O sea, le pedí 5 cosas, man. O sea, y dije, no va a poder, ¿va? Fijo, no me lo va a conseguir. Pero ¿cuál va a ser mi sorpresa, mucha? Que en Navidad encuentro mi robot, ¿va? Yo, oh my God, ¿verdad? Y lo abrí. Y
cuando no sé cómo se convertía en un dinosaurio, en un tiranosaurio rex. ¡Ay, qué chilero! Pero si le bajabas la cabeza y le empujabas la espalda y le levantabas los bracitos, se hacía avión. Y yo, madre, es que genial, ¿verdad? Y de repente si lo Entonces, bajabas... ahorita ya no se puede convertir en nada más. Ya ahí quedó. Y no, se convertía en tanque también. Mira, de las 5 cosas que le pedí, se convertía en 4, man. O sea, el león sí ya era una tontera, ¿va? Pero... Mejor le ponías una máscara. Sí, nada cabal. Pero se convirtió en 4 cosas, mano, de verdad. Hoy por hoy es bien difícil encontrar eso, no sé si existe, pero en ese momento, eso me ayudó a ver a Dios a través del reflejo de mi madre. De cómo ella se esforzó por darme exactamente lo que yo le había pedido y a mí me voló la cabeza porque no me imaginé que se pudiera. ¿Y cuántas veces Dios está esperando eso de nosotros? Que seamos específicos con Él. Que le podamos decir, Señor, mira, yo no quiero, para los solteros que de repente nos están escuchando, ¿verdad? Yo no me quiero casar muy grande, Señor, ¿verdad? Permíteme conocer a alguien en mi juventud que podamos compartir pues los mismos ideales, la fe, y que podamos casarnos y tener una... Pero ser tan específicos con Dios. Dios fue exactamente puntual con todo lo que yo le pedí a Dios con mi esposa. Alejandra es la fotocopia de lo que yo le pedí a Dios. Y eso me dio tanta paz, eso me dio tanta convicción de fe. Yo sabía que ella era mi esposa, ¿me entienden? Porque era lo que yo le había pedido a Dios. Dios nunca tuvo que decirme, hijo mío, ella es tu esposa. Algunos sí se lo hizo y que bueno, que Dios los bendiga por eso. Pero a mí no. A mí solo me dio la convicción de que era lo que yo había pedido. Y yo quiero animarlos en esta noche, como un cierre también para este tiempo, de que podamos ser sinceros con Dios. Si yo pudiera hacer un resumen hoy de lo que pudimos aprender en estos 3 capítulos, es primero no olvidar la majestuosidad de nuestro amigo, ¿verdad? No olvidar la grandeza y lo inigualable que es nuestro Padre, para que cuando nos acerquemos, por más confiados que lo hagamos, siempre antepongamos el amor y el respeto a nuestro gran Dios y Padre. Segundo, que podamos tomar las Escrituras como un ejemplo, ¿verdad? Como una luz y no como algo, como un manual, ¿verdad? Al que si no me salgo de esta coma o esto, Dios no me va a escuchar, no, sino que podamos adaptarla y que por medio del Espíritu Santo, yo quiero que no me malinterpreten en esta parte, pero que podamos por medio del Espíritu Santo interpretar la Escritura y tener una relación genuina con Dios. Y por último, terminar siendo honestos, ¿verdad? Y sinceros, transparentes con Dios. Yo creo eso me llevo, no sé ustedes cómo lo ven. Pues en mi caso me llevo también 3 puntos. El primero es que no se trata de lo que yo quiero ni de mí, sino que se trata de Él y poder tomarme el tiempo para admirarlo. Segundo, que también debemos nosotros acercarnos con ese corazón sincero, con ese corazón tan genuino y dejar atrás el pretender algo y poder demostrarle al Señor cuánto es necesario para mi vida, esa honestidad, contarle a Él todo, saber que Él me va a escuchar y va a estar para mí. Y tercero, el poder ser siempre agradecido, el poder regresar con agradecimiento, sí. Buenísimo. Fíjate que en mi caso solo quería acabar de leer Hebreos 4:16, que dice, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Entonces creo que eso engloba como muchas cosas de las que ustedes hablan. Entonces acerquémonos confiadamente a Dios, pero siempre sabiendo que Él es Dios y nadie se puede comparar a Él, y siempre va a estar ahí para nosotros cuando lo necesitemos, para hacer su voluntad, pero siempre también no dejarnos a nosotros así como de, bueno, hoy no comes, te fregaste, sino que sabiendo que Dios siempre va a estar presente en nuestras vidas, cabal. Excelente, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo. La verdad es que estoy convencido de que Dios habló a nuestras vidas y espero que todo lo que nosotros podemos decir haya servido para que tu relación con Dios se vaya estrechando cada vez más. Por favor, no te pierdas los próximos episodios que seguramente serán de mucha bendición para tu vida.
compártelo con un amigo. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós, Bye. nos vemos.